Estimados amigos, el día de ayer tuvimos la ocasión de escuchar a muchos jefes de Estado, entre ellos al presidente Donald Trump. Yo quise haber hecho este análisis desde el día de ayer, pero quise esperar a ver cuál iba a ser la participación del señor Bernardo Arevalo. Naturalmente la oí hoy y deseché por completo comentar, dado que fue una participación cajonera, totalmente insípida y un discurso convencional, lleno de una serie de aseveraciones totalmente fuera de contexto. Entonces, sinceramente, no vale hacer una comparación con la pieza del presidente Donald Trump. Que quiero decirles que fue un discurso fuera de lo común, un discurso en el que un estadista llega y hace un planteamiento global, cuestiona los dogmas de la burocracia internacional, los dogmas sobre los cuales se ha dirigido gran parte de las políticas del mundo durante las últimas décadas. Con mucha sinceridad y con mucha valentía enfrenta las temáticas sin dejar una sola de las temáticas al margen de consideración. Yo quisiera hacer ver que este fue un discurso directo, sin hipocresía. Él dijo lo que él quería decir, planteó su verdad, al que le guste bueno y al que no le guste también, pero sinceramente esto es lo que es necesario que los líderes mundiales hagan. ¿Por qué? Porque ellos tienen que plantear lo que ellos piensan, dar a conocer su realidad y no estar quedando bien con nadie, ni tratar de ser políticamente correctos como él lo expone. Me parece correcto que el presidente Trump haya expuesto con toda la crudeza y con toda la valentía lo que él piensa. A muchos puede ser que no les guste, a otros pueden ser lo que les guste. Unos dirán, esto estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo. Yo creo que esa es parte de un discurso político al cual el mundo ya no está acostumbrado. Ahora todo es condenación, todos son acusaciones, pero los planteamientos hechos ayer por el presidente Trump tienen que ser considerados, nos gusten o no nos gusten, por el hecho de que representa realmente una inflexión determinante en la conceptualización de la política contemporánea. Lo primero que a mí me pareció espectacular es que se puso de manifiesta la torpeza de la burocracia de las organizaciones internacionales. Realmente hay algo que a mí desde hace años que me choca. Hace más de 35 años estuve yo en ese podio hablándole al mundo y sobre todo a mis paisanos. Y fui víctima y tuve un encontrón con el entonces secretario por esa prepotencia de las burocracias internacionales. Creo que ayer se les fue la mano. El haber bloqueado las escaleras donde la primera dama de los Estados Unidos, el señor Trump, y su delegación iba a subir para llegar al anfiteatro de Naciones Unidas, me pareció una cosa de muy mal gusto, muy pobre culturalmente por parte de esas burocracias. Eso no fue una casualidad ni aquí ni en ninguna parte del mundo. El que esta persona, sea él o cualquier jefe de Estado, se le apague el teleprompter es otra falta de cortesía. Falta, es decir, es realmente una posición
ordinaria, descalificable. Ahora, esa torpeza o esa tolerancia de esas burocracias prepotentes le salió caro el día de ayer. Y a mí me gustó cuando el señor Trump dijo que bloquear las escaleras y bloquear el teléfono son las dos únicas cosas que él había recibido, o el teleprompter son las dos únicas cosas que él había recibido de Naciones Unidas. Qué golpe el que les dio y qué merecido que lo tenían. Luego se fue realmente con una participación que a mí me impresionó, porque yo no lo había seguido tal y como él lo manifestó. Manifestó los conflictos que en una u otra forma él ha participado en ponerle fin. El conflicto entre Camboya y Tailandia, entre Kosovo y Serbia, entre Congo y Ruanda, entre Pakistán e India, entre Israel e Irán, entre Egipto y Etiopía, y entre Armenia y Azerbaiyán. La verdad es que yo no había pensado, pero en 8 meses poder participar y concretar, agudizando, si ustedes quieren, los conflictos, pero resolviéndolos, estos conflictos, y parar la mortalidad que en ellos estaba dando, es un triunfo que hay que reconocer. Y ahora yo les pregunto a estos señores de las Naciones Unidas, ¿qué responden cuando él les dijo que eso que él había hecho había parado miles de muertes y que no había recibido nunca ningún apoyo de solidaridad de las Naciones Unidas, ni siquiera una carta? Señores, yo creo que esto es horroroso y hay que pensar y repensar si Naciones Unidas y todos esos organismos que están controlados por burocracias arribistas realmente están cumpliendo su función. Miren que es serio que en 7 conflictos de esta magnitud, que tenían algunos más de 30 años de existencia, no haya Naciones Unidas participado y no hayan tenido ni la cortesía de enviar una carta a quien se dedicó en vida y alma a resolverlo. Me parece que es algo que el mundo de las naciones tenemos que reflexionar sobre eso. Dijo otra cosa tremenda. Le dijo a los señores de Naciones Unidas que ellos solo saben redactar cartas vacías, con palabras vacías. Pero les dijo, recuérdense que las palabras vacías no paran las guerras. Demoledor lo que les dijo. Y creo que si tienen vergüenza, debían recapacitar en cuál es la orientación que estas organizaciones, no solo Naciones Unidas, sino tantas otras como la OEA, pueden justificar si son tan ineptas como las describió ayer el presidente Trump. Les dijo en su cara que eran corruptos y que él había hecho como contratista una propuesta para reformar las instalaciones de las Naciones Unidas, convocada naturalmente por la misma burocracia, pero que habían rechazado su propuesta, que era por 500 millones para darle paso a una propuesta de 5,000 millones. Señores, cuando uno ve esto, uno se pone a pensar si esto es lo mismo que pasa en nuestros países. En nuestros países, las licitaciones las amañan y resulta el Estado y los impuestos de todos los ciudadanos pagando cuentas exorbitantes por proyectos que no se realizan. Miren, Guatemala, qué cosa más tremenda.
un año y medio de ejercicio de un gobierno inepto que se ha gastado miles de millones de quetzales y no ha construido más que 40 kilómetros de carretera. Es decir, ahí está. Es el reflejo. Los gobiernos tienen que ser tolerantes con estas burocracias porque lo mismo está pasando en nuestros países. Les reclama a Naciones Unidas y les dice que ellos a lo que se han dedicado es a financiar el asalto, oigan usted, el asalto a las sociedades occidentales y los acusa ahí en el seno frente a ellos de haber invertido 375 millones de dólares para favorecer las emigraciones ilegales durante el periodo del señor Biden. Y estas acusaciones son duras, pero si son ciertas, hay que verlo, porque también insinuó que esto mismo estaba pasando en Europa, en donde se estaba afectando incluso la idiosincrasia occidental de las democracias europeas. Señores, tiene mucho valor que el presidente Trump haya ido a denunciar estas cosas al seno de la OEA. Finalmente dijo y se refirió a temas interesantísimos, como por ejemplo el crecimiento del armamento nuclear y del armamento biológico, de armas biológicas. Y hubo expresiones que dijo que había que tomar decisiones rápidas sobre esto, porque ya existían armas en poder, me imagino, de los propios Estados Unidos, que podían acabar con la humanidad entera. Y esto es importantísimo, que un hombre que está liderando el mundo en la forma que él lo está haciendo, venga y diga, señores, estoy dispuesto a limitar nuestro poder, pero pongámonos de acuerdo para que esas armas no se den. Y más adelante dijo que ese incremento de armamento nuclear y de armamento biológico era serio y que debíamos de evitar que esas armas fueran a caer en manos de quienes patrocinan el terrorismo, patrocinan el crimen, porque eso sí podría ser grave para la humanidad. Habló de otro flagelo y lo describió magistralmente: la lucha contra la droga y sobre todo contra el fentanil. Hace 20 años yo escribí el libro El desmadre tiene nombre e hice ver que nada eran las drogas que estaban en uso en ese tiempo, como la marihuana, la cocaína e incluso la heroína, que lo que se venía como un verdadero atentado contra la humanidad era el uso de drogas de diseño o las drogas estas de producto del fentanil. ¿Por qué? Porque estas drogas crean la adicción muy rápidamente, porque esas drogas destruyen las neuronas del hombre, porque esas drogas son altamente adictivas y realmente se pueden producir en el garage de una casa. Así que a mí me parece que, viendo esta gravedad como lo presenta el presidente Trump, y él dice que hoy hay 300, o que en el 2024 hubo 300,000 personas que murieron en los Estados Unidos por uso de este tipo de drogas, y que cada barco, cada lancha
Imagínense ustedes, cada lancha, dijo él, que lleva estas drogas a los Estados Unidos va a causar 25,000 muertos. Quiero decirles a ustedes que si yo fuera presidente de los Estados Unidos, yo actuaría más drásticamente de lo que él está haciendo. ¿Por qué? Porque realmente cada lancha de esas es una bomba que va a destruir 25,000 vidas directamente, va a matar. Pero ¿cuántas vidas va a dejar destrozadas? ¿Cuántos cerebros quemados? ¿Cuánto daño para la salud pública? No, señores, ese es un crimen. Y el crimen hay que combatirlo. Y hay que combatirlo con las armas. Hay que combatirlo con todo lo que se tenga al alcance para poder resolver ese problema. No es un problema de los Estados Unidos, señores. Este es un problema mundial. Es un problema que a nosotros los guatemaltecos, a todos los que vivimos en América Latina y en cualquier país que vivamos, es un problema que está latente. ¿Por qué? Porque todas esas modas tarde o temprano nos llegarán y los mercados sofisticados del tráfico de drogas van a hacer que esas drogas estén al alcance de la humanidad y eso no hay que permitir. Manifestó también su participación en Palestina y a mí me agradó oír que él no se cierra a nada, sino que dice que en el caso de Palestina y Gaza debe abogarse por una negociación y definió cómo esa negociación tiene que darse para que pueda ser real. Primero, que se liberen a los rehenes, porque nadie puede tener en una negociación a un rehén de su lado, porque eso le da un poder y le da una capacidad de coacción que no va a permitir que la negociación se lleve a cabo correctamente. Y la segunda cosa es que no quiere y no va a aceptar a grupos como Hamas, que es considerado por ellos terrorista, como participante en dichas negociaciones. La otra cosa que me pareció también interesante fue la forma como trató el tema de Ucrania. ¿Saben ustedes por qué? Primero, porque él fue sincero al decir, yo creí que por mi amistad con Putin iba a poder resolver este problema más rápido, pero me encontré que esta guerra ya tiene muchas aristas. Y es cierto, un conflicto uno sabe por dónde empieza, pero no por dónde termina. Y por muy inteligente que una persona sea, y eso se lo digo yo por experiencia, porque a mí me tocó realmente dar la cara para lograr los primeros acuerdos de paz en Guatemala, participar en la Comisión de Reconciliación y hasta cierto punto también apoyar al presidente Cerezo en sus ideas de lograr el consenso social para lograr la paz. Fui el presidente que logró que se sentara la guerrilla con el ejército y con el gobierno para seguir adelante lo que se había planeado en Oslo. Sé que hay sorpresas de sorpresas las que uno se encuentra cuando uno le mete la mano a un conflicto. Y por eso entiendo lo que el presidente Trump está diciendo. Pero, por ejemplo, dice él que él se enteró hace 2 semanas que los europeos le estaban comprando hidrocarburos, petróleo a los rusos. Entonces él dice, bueno, ¿con qué gente estoy yo aliado? ¿O con qué gente estoy hablando? Si ellos mismos son los que le están proveyendo recursos al enemigo con el cual están peleando. Pues realmente él fue muy prudente en no decir, me toca negociar con una persona que está dando una guerra
contra otros que se supone están dando la guerra, pero le están financiando a él también la guerra. Realmente me imagino que eso ha de haber sido para él un poco frustrante. Y él nada más dice ahí que lo enojó entender de eso, ¿verdad? La guerra, dice, y lo vuelve a repetir, no tiene sentido la guerra de Ucrania. Si yo hubiera sido presidente, dice él, esa guerra nunca se hubiera iniciado. Y realmente, cuando uno ve las agendas globalistas de la administración Biden y de toda esa maraña de gobernantes globalistas, uno entiende que la guerra no es simple y sencillamente como estamos acostumbrados a visualizar. Aquí hay interés mucho más grandes en estas guerras y en el exterminio de sus pueblos. Por otra parte, él dice, y a mí también esto me conmovió más que cualquier otra cosa, y le agradezco que lo haya tocado en el discurso de Naciones Unidas a ese nivel tan importante y por una persona tan importante. Cuando habló del caso de los niños perdidos en el tránsito y dentro de los Estados Unidos, por esas políticas que se dieron en el gobierno de Biden. Él habló de 300,000 niños y nosotros hemos oído que de esos 300,000 niños hay 200,000 guatemaltecos. Pongamos que sea más de la mitad guatemaltecos. De todos modos, es un caso horroroso. Ellos ya recuperaron 30,000 y una cantidad de esos niños son guatemaltecos. Y espero muy pronto que esos niños estén de regreso y que esos jueces, que quién sabe, movidos por qué intereses, han obstaculizado que esos jóvenes y esos niños se integren a sus familias. Pero yo me pregunto, entonces, ¿dónde está toda la burocracia guatemalteca? Perdónenme, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el MP? ¿Dónde está el Procurador de los Derechos Humanos? ¿Dónde está el Congreso? ¿Qué pasa con todos ellos que no están en los Estados Unidos? Que no están viendo cómo se va a resolver el problema de esos cientos de miles de niños que están lejos de sus padres, que son guatemaltecos y que esperan la misericordia para poder regresarse. Yo no entiendo cómo un presidente de Guatemala llega a Naciones Unidas y no hace de este el tema de su alocución. No lo entiendo. No lo entiendo. Un niño es suficiente para armar un conflicto. 200,000 niños son 200,000 razones familiares, éticas, morales y cristianas para armar ese conflicto. Y no será. Bueno, dijo claramente el presidente que esta situación de explotación de niños traficados, de niños secuestrados, de niños abusados física y sexualmente, de niños explotados y de niños vendidos, es parte de una agenda globalista. Señores, esto es serio. Esto es serio. Cualquier persona que tiene dos dedos de frente se da cuenta que lo que el presidente Trump allí está diciendo, señores, este no es un caso aislado. Este es un caso que tiene profundo contenido político y planificado. Es parte de una agenda. Yo le pregunto a los políticos guatemaltecos qué carajos están haciendo o qué ha hecho el país, qué ha hecho esos gobiernos que ustedes han presidido, que ustedes han participado, para averiguar cuál es la realidad
de estos niños, ¿qué han hecho el Ministerio Público? ¿Qué han hecho los jueces? Señores, es terrible saber que Guatemala ha sido afectada en su niñez y en su juventud como quizá el país más afectado del mundo. Y tener nosotros que enfrentar esa realidad frente a la indiferencia de quienes usurpan el poder o quien lo ha usurpado antes o incluso de aquellos que lo pudieron haber ganado. ¿Cómo vamos a justificar eso ante la moral del pueblo guatemalteco? No, señores, esto es necesario que esto se convierta en una política fundamental del gobierno, de dignidad, de decoro. Luego, con mucho valor, también el presidente Trump ataca el cambio climático. Y la verdad que tiró unas reflexiones que al más torpe lo hacen pensar. Dijo que primero dijeron que había un enfriamiento. Después que ya no era un enfriamiento, sino que había un calentamiento global. Entonces después a veces se enfriaba, a veces se calentaba. Entonces, como eso ya no les servía como política para hacer lo que se les daba la gana, entonces lo cambiaron a cambio climático, para que ya fuera que se enfriara, que cayera agua o que se calentara, todo se le puede atribuir al cambio climático. Y en base a ese cambio climático, entonces han venido una serie de cosas, porque este es un argumento que nos lleva a empezar a hablar de la farsa de la energía limpia, dice él. Y él hizo unas reflexiones interesantísimas. Dice que esa energía renovable es mucho más cara, mucho más insegura e innecesaria frente a la generación de energía de petróleo. Dice que la huella de carbono es un mito. Y él dice, Europa redujo su huella de carbono en un 37%. Y eso provocó desempleo, cierre de empresas, realmente una desaceleración de Europa y un proceso de subdesarrollo, diría. Mientras China está contaminando 58% veces más, pero son los productos chinos los que Europa y el mundo occidental consume. Entonces ahí hay un contrasentido. Si realmente la huella de carbono es importante y tiene el significado que hay, la misma huella, se está produciendo en China y en los países que no hacen nada que la que se hubiera podido producir en Europa y en los países que han sido limitados por ello. Y entonces el aire no tiene fronteras, el aire camina por todo el mundo. Así que hay un contrasentido y él lo explica. Nosotros ahora somos víctimas también de que ya no se quiere desarrollo industrial. Vamos en un camino similar a la desactivación de nuestra industria. Y él lo dijo, ya hasta las vacas quieren matar. ¿Por qué? Porque ahora se les ocurrió que lo más contaminante que existe en este mundo es ni más ni menos que el ganado. Y entonces quieren matar a las vacas, sabiendo la fuente de proteína, sabiendo que de ellas obtenemos leche, sabiendo muchas cosas, que el ganado ha sido tradicionalmente un medio de alimentación y nutrición para la humanidad entera por siglos. Pero bueno, la huella de carbono, el cambio climático, que aparentemente, y él con mucho valor, fue y expuso
puso valientemente ante Naciones Unidas y decirle, señores, estas son agendas globalistas de dominación mundial. A mí me parece que este discurso del presidente Trump es un discurso en que le baja la carátula a los dogmas. En conclusión, dice el presidente Trump en una de sus partes, que el mundo debe cuidarse de dos cosas. Estas dogmas que vienen de las migraciones, porque esas migraciones están creando desequilibrios sociales, y de toda la política de ese ambientalismo criminal. Esto es un poco, digamos, pareciera un poco trágico, pero yo he estado reflexionando al leer el discurso y digo yo, hay que pensar en esas dos cosas. Y más cuando el presidente hace unas aseveraciones que se las voy a leer literalmente. Dice, los países serán devastados por las políticas de emigración y las de energía de recursos renovables. Y dijo así, literalmente, estamos en los hombros, parados en los hombros de líderes legendarios, generales y gigantes, héroes y titanes que construyeron nuestras queridas naciones. A todas nuestras naciones con coraje, fuerza, espíritu y capacidad, nuestros ancestros subieron montañas, conquistaron océanos, cruzaron desiertos y se arriesgaron cruzando planicies abiertas. Ellos se arriesgaron en turbulentas batallas, enfrentaron grandes peligros, y ellos fueron soldados y agricultores y trabajadores y guerreros y exploradores y patriotas. Ellos construyeron poblados dentro de ciudades, tribus dentro de reinos, ideas dentro de industrias y pequeñas islas dentro de grandes imperios. Todos somos parte de eso. Sus valores definieron nuestras identidades nacionales. Sus visiones forjaron nuestro magnífico destino. Cada quien en este auditorio, dijo, es parte de eso en su propia vida, su propia vía, en su propia realidad. Y dice algo muy hermoso. Trabajemos juntos para construir una brillante y un bello planeta que todos compartamos. Un planeta de paz y un mundo que sea más rico, mejor y más hermoso que lo que antes hubo. Para esto, él está dejando implícito, ¿no? Seamos realistas, hablemos con la verdad y desmistifiquemos. Quitemos los dogmas que nos tienen caminando hacia un globalismo deleznable. Y finalmente, quiero leer otra frase de él cuando dijo, defendamos la libertad de expresión, protejamos la libertad de religión, incluso de la más perseguida en el planeta el día de hoy, que se llama el cristianismo. Y salvaguardemos nuestra soberanía y cualidades que han hecho a cada una de nuestras naciones tan especiales, increíbles y extraordinarias. Señores, quiero decirles que yo, en mi experiencia en la vida política e internacional,
tengo que reconocer que este es uno de los mejores discursos que se han hecho en términos de desarmar toda una dogmática de lo políticamente correcto, que lo único que ha hecho es llevar al mundo a la pobreza y a confrontar a las naciones. Yo le pido a Dios que nos ayude y que podamos entender poco a poco, cada día más, que los caminos por los cuales el mundo ha caminado no son los correctos. Si estos que nos presenta el presidente Trump no lo son, pues por lo menos están siendo claros y nos están enseñando una dura realidad de la cual tenemos que apartarnos para hacer un mundo diferente para nuestras generaciones venideras. Que el Señor los bendiga y muchas gracias.